Las deportaciones masivas están aumentando y miles de latinoamericanos están siendo expulsados sin derecho a apelación. Familias separadas, sueños destruidos y un futuro incierto esperan a quienes son obligados a regresar. ¿Qué pasará con los deportados en 2025? Quédate hasta el final para descubrir el país más afectado. 7. Colombia y el impacto económico de las deportaciones. El ingreso de miles de colombianos deportados desde Estados Unidos está generando un golpe fuerte en la economía del país. En 2024, más de 30.000 colombianos fueron expulsados, y con la nueva administración de Trump, se estima que esta cifra supere los 45.000 en 2025. La falta de empleos formales y la creciente crisis de violencia dificultan la reinserción de los deportados. Además, el aumento de las deportaciones podría reducir el envío de remesas, una fuente crucial de ingresos para miles de familias colombianas. Otro factor preocupante es la posible suspensión o restricción de visas para turistas y trabajadores colombianos. Trump ya endureció las políticas de entrada en su primer mandato, y en 2025 ha insinuado nuevas medidas que afectarían a quienes desean viajar legalmente. Esto podría limitar las oportunidades de migración regular, aumentando el riesgo de que más colombianos opten por rutas irregulares y peligrosas para llegar a Estados Unidos. 6. Nicaragua, deportados y perseguidos. A diferencia de otros países, Nicaragua enfrenta una crisis adicional: la persecución política. Muchos de los nicaragüenses deportados desde Estados Unidos temen represalias al regresar, ya que el régimen de Ortega los considera opositores políticos. En 2024, más de 35.000 nicaragüenses fueron deportados, y con la administración de Trump, la cifra podría superar los 50.000 en 2025. Los vuelos de deportación han aumentado, y Washington está presionando a Managua para aceptar más expulsiones semanales. Sin embargo, los centros de recepción en Nicaragua están colapsados, y las organizaciones humanitarias han denunciado que los deportados quedan en total abandono. La falta de empleo y la represión estatal hacen que muchos busquen una segunda salida, incluso arriesgando sus vidas en rutas aún más peligrosas. 5. Ecuador y el auge de las redes de tráfico humano. El deterioro económico y la violencia han impulsado a miles de ecuatorianos a emigrar hacia Estados Unidos, pero la política de deportaciones aceleradas ha frenado este flujo. En 2025, se estima que más de 35.000 ecuatorianos serán expulsados, lo que agravará la crisis social en el país. Uno de los mayores impactos de estas deportaciones es la reducción de remesas, que representan cerca del 4% del PIB ecuatoriano. Muchas familias dependen de este dinero para sobrevivir, y la caída en estos ingresos podría aumentar la pobreza. Además, la falta de empleo hace que los deportados no tengan otra opción que volver a intentar el cruce. Esto ha sido aprovechado por las redes de tráfico de personas, que ofrecen rutas más peligrosas y costosas, poniendo en riesgo la vida de los migrantes. 4. El Salvador y la eliminación del TPS. Miles de salvadoreños han vivido durante décadas en Estados Unidos, bajo el estatus de protección temporal TPS, pero Trump ha demostrado su intención de eliminar este beneficio. En 2024, las deportaciones aumentaron un 30%, y en 2025 se espera que esta tendencia continúe. El impacto será devastador. Muchas de estas personas no tienen redes de apoyo, ni oportunidades laborales al regresar a El Salvador. Además, la economía del país depende en gran medida de las remesas, que representan casi el 25% del PIB. Si las deportaciones aumentan, la estabilidad financiera de miles de familias salvadoreñas estará en riesgo. 3. Guatemala y el colapso de los centros de recepción. Con un 60% de pobreza, Guatemala ha sido uno de los países más afectados por las deportaciones. Antes el promedio anual de expulsiones era de 50.000 guatemaltecos, pero en 2025 esta cifra podría superar los 70.000. Uno de los mayores problemas es la reincidencia. Muchas personas deportadas intentan regresar a Estados Unidos apenas unas semanas después de ser expulsadas. La falta de empleo y la crisis económica los obligan a intentarlo una y otra vez, lo que también ha generado un colapso en los centros de recepción de deportados. Estos lugares no cuentan con los recursos suficientes para ayudar a los retornados, lo que genera un círculo vicioso de pobreza y migración forzada. 2. Venezuela y el fin del estatus de protección temporal.
La crisis migratoria venezolana sigue siendo una de las más graves del mundo. Con más de 7,7 millones de venezolanos en el extranjero, Estados Unidos ha intensificado las deportaciones en 2025, con una cifra récord que superará los 50.000 expulsados. Uno de los golpes más duros ha sido la eliminación del estatus de protección temporal TPS para los venezolanos en enero de 2025. Esto dejó a miles de migrantes sin opciones legales para permanecer en Estados Unidos y con órdenes de deportaciones aceleradas. Al regresar a Venezuela, muchos se encuentran sin empleo, sin vivienda y sin posibilidades de reiniciar sus vidas. Además, el régimen de Maduro ha sido acusado de tomar represalias contra algunos deportados, especialmente aquellos que han expresado opiniones críticas en el extranjero. Para empeorar la situación, Estados Unidos ha intensificado acuerdos con terceros países como Colombia y México para deportar venezolanos sin necesidad de enviarlos directamente a su país de origen, lo que ha generado una crisis migratoria aún mayor en la región. 1. México y la expulsión masiva de migrantes. México encabeza la lista de países con más deportaciones en 2025. En solo la primera semana del nuevo gobierno de Trump, más de 4.000 mexicanos fueron expulsados y se estima que el total anual supere los 200.000. Pero el problema no se limita a sus propios ciudadanos. Bajo acuerdos con Estados Unidos, México también recibe a migrantes de otras nacionalidades que son expulsados del país norteamericano, lo que ha llevado al colapso de refugios y centros de atención. Las autoridades mexicanas han solicitado apoyo internacional, pero la respuesta ha sido insuficiente. El regreso masivo de deportados ha aumentado la presión económica y social en varias regiones del país. La falta de empleo y oportunidades hace que muchos deportados queden en una situación de extrema vulnerabilidad. Además, la violencia en las zonas fronterizas ha empeorado. Los deportados sin recursos se convierten en blancos fáciles para el crimen organizado, que los recluta o extorsiona. Con las nuevas políticas de Trump, México enfrenta un reto sin precedentes. ¿Podrá encontrar una solución antes de que la crisis migratoria se vuelva insostenible? Las nuevas políticas migratorias de Trump están marcando un antes y un después para miles de familias latinoamericanas. Países como México, Venezuela, Guatemala y El Salvador enfrentan crisis económicas y sociales debido al aumento masivo de deportaciones, la eliminación del TPS, el colapso de centros de recepción y la persecución política en países como Nicaragua agravan aún más la situación. Además, la reducción de remesas impacta directamente en la estabilidad de millones de hogares, mientras que la falta de oportunidades en sus países de origen obliga a muchos a intentar el peligroso cruce nuevamente. El endurecimiento de las leyes migratorias no solo afecta a quienes buscan un mejor futuro, sino que también aumenta la vulnerabilidad de los deportados, quienes al regresar se enfrentan a violencia, desempleo y en algunos casos persecución política. La crisis migratoria no tiene una solución sencilla, y mientras las deportaciones aumentan, la desesperación de miles de personas también crece. La migración forzada no es una elección, sino una necesidad impulsada por la falta de oportunidades y la violencia. Las políticas restrictivas no detienen el flujo migratorio, solo lo hacen más peligroso. La pregunta no es quién será deportado, sino qué pasará con los deportados cuando regresen. Con miles de personas siendo deportadas cada mes, la pregunta no es quién será el siguiente, sino cómo enfrentarán esta nueva realidad. ¿Qué crees que debería hacer cada país para ayudar a sus ciudadanos expulsados? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este tema te preocupa, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos análisis. Nos vemos en la siguiente entrega.